que el usuario percibe al recorrer una determinada distancia horizontal, ¿no es cierto? En términos muy coloquiales, habíamos dicho que es el movimiento vertical que el usuario percibe en una distancia horizontal, ¿no es cierto? Es el movimiento vertical acumulado, claro está, movimiento vertical acumulado en una distancia, en una determinada distancia recorrida. Y hacíamos este esquema, ¿no es cierto? Suponíamos nosotros una superficie de un pavimento, suponíamos una superficie de un pavimento, y dependiendo dependiendo de cómo esté esa superficie de pavimento, el usuario pues va a experimentar una serie de movimientos verticales, ¿no es cierto? Como una especie de electrocardiograma, digamos aquí, si pudiéramos dibujar los movimientos que experimenta el usuario, metro a metro, digamos, o centímetro a centímetro de la vía, se formaría como una especie de electrocardiograma si pudiéramos dibujar esos movimientos verticales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros comparamos la superficie del pavimento teóricamente con una superficie totalmente lisa, ¿listo? Y esos movimientos son los que se comparan para hacer el análisis de la regularidad o rugosidad. Entonces, así se conoce, regularidad o rugosidad. Entonces, esos desplazamientos verticales, habíamos dicho, hay que relacionarlos con relación a la distancia recorrida. Es por eso que las unidades del IRI, que es el índice de rugosidad internacional, estaba dado en metros o milímetros por kilómetro, metros o milímetros por kilómetro. ¿Listo? Habíamos hablado, si no estoy mal, en la clase anterior también nos habíamos metido un poquito en el tema de lo que era la textura. Y eso nos metimos en el tema de la textura porque dijimos que ese movimiento vertical que experimenta el usuario se debe a dos causas, ¿no es cierto? Ese movimiento vertical se debe a dos causas. Una, al vehículo, ¿no es cierto? A las características del vehículo y la velocidad del vehículo. Y la otra causa dijimos que se debía a lo que nos interesa en este momento, que es la amplitud de onda y la longitud de onda de las irregularidades de la carretera. ¿Listo? Habíamos dicho que como ingenieros de pavimentos, pues no nos interesan las características del vehículo por dos cosas. Primero, porque no somos ingenieros mecánicos, no nos interesa conocer eso. ¿Listo? Nos interesa es conocer el pavimento, la superficie del pavimento, las irregularidades del pavimento. A pesar de eso, sabemos que existe esta variable. Existe la variable vehículo y existe la variable velocidad. Pero esta es una variable que ya se ha descartado, digámoslo así, desde el punto de vista de que ya existe en la actualidad unas ecuaciones, digámoslo así, o unos modelos que hacen que esta variable vehículo y velocidad sea descartada en el análisis de ese movimiento. ¿Listo? Entonces, el modelo que más adelante vamos a mirar, el modelo que está propuesto para el análisis de la rugosidad, estandariza el tipo de vehículo, estandariza la velocidad, digámoslo así, y entonces esta variable o esta característica hace que se elimine en la magnitud del movimiento, razón por la cual solo se involucraría ya, eliminando esta variable, únicamente nos queda la variable amplitud y longitud de onda. Entonces ahí habíamos hablado de lo que era, en ese momento empezamos a hablar, creo, de lo que eran los tipos de perfil, ¿no? Los tipos de perfil, creo que llegamos aquí, a esta parte, hablamos del tipo de perfil, estaba revisando una situación que la dijimos en la clase anterior, la verdad estaba cometiendo un error, pues valga la oportunidad para corregirlo. Yo les había dicho, en la clase anterior les había dicho que tenemos dentro de la clasificación del perfil longitudinal, les habíamos dicho que teníamos la textura, la regularidad superficial y el trazado, ¿sí? Incluso creo que habíamos hecho un muñequito por aquí que era este, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de tres cosas. Está bien, hasta ahí estaba bien. La textura, la regularidad y el trazado, ¿no es cierto? Habíamos hablado de eso. Solo que ahí me estaba equivocando, les confieso, me estaba equivocando, porque el trazado no es megatextura. ¿Listo? Ya indagando un poco,
en la temática, la megatextura no es el trazado, muchachos. Ahí hago esa fe de ratas para que ustedes corrijan también en su chip. ¿Listo, muchachos? Por lo demás está todo bien. O sea, tenemos, digamos, porque en la clase anterior que dijimos, teníamos 3 clases de perfiles longitudinales, digámoslo así, que nosotros podríamos medir. El primero, ¿qué dijimos en la clase anterior? La textura, la regularidad o rugosidad, y hablamos del trazado. Y dijimos que el trazado era la megatextura. Pero ahí es donde yo cometí el error, muchachos, les confieso. Entonces, la situación que me llevó a cometer el error fue este cuadrito que yo miré aquí. ¿Listo? Este primer cuadrito. Ese primer cuadrito me llevó a cometer ese error, porque habíamos dicho los 3 clases de perfil, la textura, ¿no es cierto? Habíamos dado las especificaciones de lo que era longitud de onda y amplitud de onda, entendiendo como longitud de onda y amplitud de onda lo que habíamos dicho en la clase anterior. Longitud de onda es de cresta a cresta, esa es la longitud de onda, de cresta a cresta, ¿no es cierto? Y la amplitud de onda es partiendo la mitad, digamos, partiendo la mitad de la onda. La amplitud de onda era desde la parte máxima hasta la mitad de la onda, o desde la parte mínima hasta la mitad de la onda. Esa es la amplitud de onda, ¿no es cierto? Desde arriba hacia abajo se llama profundidad máxima, ¿no? Pero nada que ver. Entonces, ojo que la amplitud de onda es partiendo la onda por la mitad, ¿no es cierto? Y midiéndolo desde la cresta o desde la parte más baja, midiéndolo hacia la mitad. Bueno, ese es un concepto que está bien. Entonces, vuelvo y le insisto, el error que cometí en la clase anterior fue que la megatextura no es el trazado. La megatextura realmente está clasificada dentro de la textura, ¿listo? Entonces hago esa corrección aquí, muchachos. Entonces, miren, aquí queda corregido así. Queda corregido así, muchachos. Corrijamos aquí para hacer la fe de rata, ¿listo? Entonces tenemos en el perfil longitudinal, tenemos básicamente lo que es textura, tenemos lo que es regularidad y tenemos lo que es trazado. Esa es la clasificación, trazado, ¿listo? Solo que en esta textura tenemos la micro, la macro y la mega. ¿Listo? Esa es la corrección que hay que hacer. Entonces tenemos en los 3 tipos de perfiles longitudinales, la textura, la regularidad o rugosidad, que es la que estamos hablando ahora en este momento, regularidad o rugosidad, pongo aquí, regularidad o rugosidad, y es el trazado. El trazado pues no nos interesa, ¿no es cierto? Regularidad o rugosidad es lo que estamos hablando en este momento. Y textura es lo que vamos a mirar más adelantico, si Dios quiere. Entonces, dentro de la textura tenemos la micro, la macro y la mega textura. ¿Listo? Por lo demás está hecha la corrección. Entonces, la microtextura, ¿qué habíamos dicho que era la microtextura? ¿Se acuerdan, muchachos? Más adelante vamos a retomar el temita, pero en la clase anterior que dijimos que era la microtextura. La irregularidad propia de los agregados. Eso. La macro. La regularidad que hay entre el agregado y el ligante. Entre el agregado y el ligante. Y la megatextura, que es ahí donde estaba yo cometiendo el error. La megatextura son irregularidades más o menos del tamaño de una llanta. ¿Sí? Esa es la megatextura. La megatextura son irregularidades más o menos del tamaño de una llanta. Muy diferente a la regularidad o rugosidad. La regularidad o rugosidad es aquella que supera más o menos en longitud el tamaño de una llanta. ¿Sí? Como para que nos hagamos una idea. Entonces, por ejemplo, la megatextura, ¿qué puede ser? Puede ser producida por unos abultamientos, puede ser, por ejemplo. Cuando hablemos de megatextura, pueden ser abultamientos o pueden ser parches mal hechos. ¿Listo? Pueden ser parches mal hechos, entonces ahí estamos hablando de megatextura. La regularidad o rugosidad son todo lo que, todas las irregularidades superiores a más o menos esa dimensión. Entonces, miren, ya tenemos la dimensión de la microtextura, lo que dice Cristian, que son
la propia de los agregados, son milímetros. La macrotextura, la macrotextura es entre los agregados y el ligante. La megatextura, más o menos el tamaño de las irregularidades, el tamaño de la longitud de onda, el tamaño de la longitud de onda. Ojo, en la megatextura, el tamaño de la longitud de onda en la megatextura está, como les digo, por el orden del tamaño de una llanta. Y todo lo que esté por encima de eso, ¿no es cierto? Todo lo que esté por encima de eso, pues ya se habla de regularidad o rugosidad, ¿sí? Y el trazado, pues como el mismo, el trazado es el diseño en perfil. ¿Listo? Bueno, entonces, hecha esa aclaración, pues podemos continuar, ¿vale, muchachos? Entonces, este cuadrito pues me indujo a error, pero ya haciendo una lectura de la guía de rehabilitación, pues me encontré con esta tabla, que es una tabla que está mejor especificada. Entonces habla de los tamaños de la microtextura, de la longitud de la onda y la amplitud. Entonces hablamos de microtextura, macrotextura, megatextura. ¿Listo? Entonces miren que la megatextura, lo que les estoy diciendo, la longitud de onda está entre 5 centímetros y 50 centímetros, ¿no? Que podemos decir lo que les decía, más o menos lo que da el tamaño de una llanta. Eso sería la megatextura. La regularidad es todo lo que ya está por encima de los 50 centímetros, ¿no es cierto? Todo lo que está por encima de los 50 centímetros es regularidad. Ahora, esa regularidad puede ser de onda corta, media, larga, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que esté por encima ya de los 50 metros, creo yo que es esto, 50 metros, sí, ya es el trazado del diseño en perfil, ¿no es cierto? Entonces esta es la clasificación del perfil longitudinal. ¿Listo, muchachos? Tenemos entonces la micro, macro y megatextura. ¿Cómo vamos a medir eso? Pues ya vamos a mirar cuáles son los equipos que se utilizan para medir cada uno de estos perfiles longitudinales. El trazado, pues nosotros lo medimos en los planos, ¿no es cierto? El trazado lo medimos en los planos. Cuando hablamos de regularidad o cuando hablamos de rugosidad, pues sabemos que lo vamos a medir con el IRI, ¿no es cierto? Lo vamos a medir con el IRI. Y cuando hablamos de micro, macro y megatextura, pues vamos a medir la profundidad de la amplitud de onda, ¿sí? Con unos procedimientos que los vamos a mirar más adelante. Entonces, la micro, macro y megatextura, vamos a medir la profundidad de la onda, como les digo, con algunos procedimientos. Esta profundidad de la onda, esta amplitud de la onda, es la que se mide en la textura. Entonces, en la textura se mide la amplitud de la onda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sigamos con este cuento. Entonces, hecha esa aclaración, muchachos, podemos continuar. Entonces, por el momento, estamos con el cuento de la regularidad superficial. Entonces, miren, aquí también cabe hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de textura, cuando hablamos de microtextura, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Las irregularidades propias de los agregados, para que dimensionemos el tamaño de esto. Entonces, esto es la textura propia de los agregados. Entonces, ustedes ya se imaginarán cuál es la dimensión de esto. Cuando hablamos de textura, para que ustedes más o menos se hagan una idea, cuando se habla de macrotextura, hagan de cuenta que, según la literatura, dice que la macrotextura es más o menos la longitud de la onda y la amplitud de las ondas. Hagan de cuenta que es la misma del labrado de una llanta. ¿De acuerdo? Ustedes conocen cuál es el labrado de una llanta, pues un labrado normal, porque hay labrados de labrados, ¿no? Ustedes saben que hay llantas de varios tipos. Hay unas que es AT, otra MT, otra es HT. Yo no sé si ustedes sepan eso, ¿no? De pronto. Entonces, ojo, que son varios tipos de llantas. Las HT, por ejemplo, solo son para pavimento. Cuénteme. ¿El labrado es las graditas esas que tienen? Sí. El grabado son el labrado de las llantas. Sí, el labrado de las llantas. Exactamente, Cristian, el labrado de la llanta. Entonces, usted, por ejemplo, si usted hiciera un dibujo del labrado de la llanta, entonces, por decir algo, ¿no? Por decir algo, si usted hiciera un dibujo longitudinal del labrado de la llanta, entonces le empieza a dar como algo así, digámoslo.
Entonces, ese labrado de la llanta, digámoslo así, si usted hace un perfil longitudinal del labrado de la llanta, más o menos de esa, sí, aquí está la llanta. Entonces, más o menos, esa característica del labrado de la llanta, esa longitud de onda entre vena y vena, digamos así, de las llantas, es más o menos cuando uno se refiere a macrotextura, ¿listo? La microtextura, ya usted mismo lo dijo, son las que son la textura propia de los agregados. Entonces, la macrotextura, como le digo, para que no tengamos en cuenta estas dimensiones, porque a veces esto se vuelve muy engorroso, tratarse de aprender esto, ¿sí? Tratarse de aprender esta vaina, esto no se lo aprende ni Mandrake, ¿no es cierto? No se lo aprende ni Mandrake. Entonces, la idea es que para que no nos lo aprendamos así de esa forma, sepamos que la microtextura, la textura propia de los agregados. La macrotextura es más o menos la amplitud de onda y la longitud de onda es semejante a lo que sería el perfil de una llanta. ¿Listo, Cristian? Entonces tenemos aquí la longitud. Tendríamos la longitud. Tendríamos la longitud y la amplitud de onda, ¿no es cierto? La longitud y la amplitud de onda, que es la que me generaría el grabado o el labrado de una llanta. Una llanta normal, ¿no, muchachos? Una llanta normal. Aquí esto no tiene nada que ver, pero pues hay 3 tipos de llantas para su información, ¿no? La HT, la M, la AT, ¿no es cierto? Yo no sé si esto lo sepan, de pronto por cultura general. La HT, la AT y la MT. ¿Listo? Esta HT es alta velocidad, ¿sí? Para alta velocidad, esto es solo para pavimento. Esto solo es para pavimento. La AT, como su nombre dice, es all try, es para todo terreno. Esto es todo terreno. ¿Listo? Todo terreno. Y la MT es mountain terrain. Entonces, este ya es para barro, digámoslo así. Pero si ustedes comparan los perfiles de una HT con una AT con una MT, son perfiles diferentes. Ustedes se han dado cuenta que estas MT, el labrado es muy agresivo, digámoslo así, muy tosco, muy exagerado. Entonces, más o menos esta longitud de onda hace referencia a la de un automóvil, ¿no? Porque la AT y la MT son tipos de llantas que se utilizan para camiones utilitarios, tipo campero, tipo camionetas, ¿no es cierto? Estas dos no encajarían dentro del tamaño de la onda que yo quiero representar. Entonces, la HT, que es la llanta solo para pavimento, que la utilizan generalmente automóviles, ese es el tamaño más o menos equivalente a la que es la macrotextura. La megatextura, ya les dije hace un momento, les dije que la megatextura es más o menos lo que hace referencia a lo que es el tamaño de una llanta. ¿Sí? Toda ondulación, digámoslo así, del tamaño más o menos de una llanta es megatextura. Y aquí hay otra consideración para que la tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál será la regularidad o rugosidad? ¿Cuál será la regularidad o rugosidad? La amplitud de onda de un pavimento, ¿no es cierto? Que es considerada como irregularidad, ¿no es cierto? Que es considerada como irregularidad. Por definición, muchachos, ¿cuál será? ¿Cuál creen que sea, muchachos? Por definición. La longitud de onda. Miren cuál es la definición de IRI, por ejemplo. ¿Qué dice que es la definición de IRI? Dice que es el movimiento vertical, ¿no es cierto? Acumulado en una distancia longitudinal. Entonces, echando mano de esa definición, ¿cuál creen ustedes que sea la longitud de onda y la amplitud de onda de lo que es la regularidad o rugosidad? ¿Cuál será? ¿Cuál se imaginan? ¿Cuál se imagina, muchachos? Entonces, miren, por definición, la regularidad o rugosidad va a tener una longitud de onda y una amplitud de onda de una medida tal, no vamos a hablar de medidas precisas, sino que va a tener una medida tal que produzca el movimiento vertical del vehículo. Es aquella que produzca el movimiento vertical del vehículo. Lo que más adelante se llama masa, espérense, me acuerdo el término, espérense, me busco aquí el chancuco, para adelantarme un poquito. Se llama la masa suspendida. ¿Listo? Entonces,
la rugosidad o regularidad va a tener una longitud de onda y una amplitud de onda de una dimensión tal que produzca el movimiento de la masa suspendida, digámoslo así, o que produzca el movimiento vertical del usuario, ¿cierto? El movimiento vertical del usuario. En este caso, el vehículo y el usuario se consideran como masas suspendidas. Entonces, si ustedes les pregunto, ¿qué dimensión va a ser? Puede ser cualquier dimensión, pero cualquier dimensión que produzca el movimiento vertical de la masa suspendida o el movimiento vertical del usuario. ¿Listo? Entonces, miren, que la microtextura, ¿será que produce movimiento vertical? No creo. ¿La macrotextura será que produce movimiento vertical? No creo. ¿No es cierto? La macrotextura no produce movimiento vertical de la masa suspendida. ¿No es cierto? O movimiento vertical del usuario, para que me entiendan. La macrotextura, ¿qué va a producir el movimiento vertical del usuario? No lo produce. Es posible que la megatextura sí produzca un movimiento vertical. Es posible que la megatextura produzca un movimiento vertical. Pero un movimiento vertical continuo solo es producido por la irregularidad o la rugosidad. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me entendieron eso? Entonces, eso digamos que es una explicación mucho más fácil de aprender que ponerse a explicar estos valores o entender de memoria estos valores, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos, microtextura, irregularidad propia de los agregados, macrotextura, más o menos lo que es un perfil de llanta, megatextura, el tamaño de una llanta, ¿no es cierto? Y aquellas irregularidades que me producen el movimiento de las masas suspendidas o del usuario, se determina como irregularidad o rugosidad. Entonces, eso es lo que tienen que aprenderse ustedes. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que toca aprenderse. Esto no es necesario. Esto, bueno, teniendo la tabla a la mano, pues está bien, pero la idea hay que tenerla en esos otros términos. Listo. Entonces, ¿cómo mide uno entonces esa regularidad o rugosidad? ¿Cómo la mide? ¿Cómo la mide? Dijimos que la medíamos con un índice. ¿Sí? Así como nosotros en los deterioros pudimos establecer al final del cuento, al final de la inspección visual, nosotros sacamos un índice, ¿no es cierto? En el método VISIR, ¿cuál era el índice, muchachos, al final de la inspección visual? ¿Cómo es que se llamaba ese índice? El IS. El IS, ¿no es cierto? Que era el índice de deterioro superficial. Eso fue el resultado de la inspección visual, ¿no es cierto? O de la evaluación de los deterioros. Entonces, acá para medir esa irregularidad, también existe un índice, también se inventaron un índice, ¿de acuerdo? Y es el famoso Índice Internacional de Rugosidad o el famoso IRI, ¿no es cierto? Entonces, la medida internacional de referencia para la regularidad superficial del perfil longitudinal es el famoso IRI, el cual se define como la relación entre el movimiento acumulado de la suspensión de un modelo matemático, y aquí es donde aparece el modelo matemático, miren, aquí es donde aparece el modelo matemático que decíamos que ese modelo matemático me permite a mí eliminar esta variable, digámoslo así. ¿Sí? El modelo matemático me permite eliminar la variable vehículo y solo se concentra a evaluar la variable pavimento, ¿no es cierto? Entonces, regresémonos acá y leamos esta partecita de la definición, el cual el IRI se define como la relación entre el movimiento acumulado, eso ya lo sabemos, movimiento acumulado de la suspensión de un modelo matemático denominado cuarto de carro. ¿Listo? Se llama cuarto de carro. ¿Qué es este modelo matemático denominado cuarto de carro? Es el que, como les digo, permite eliminar esta variable. ¿Sí? Es un modelo matemático denominado cuarto de carro, que permite eliminar la variable carro y eliminar la variable velocidad. ¿Por qué? Porque el cuarto de carro en el modelo se plantea que ese carrito, digámoslo así, ese carro modelo va a circular a 80 kilómetros por hora y con base a esta velocidad estándar, se estandariza la velocidad, es lo que es a partir de la cual se hicieron unas ecuaciones para hacer la medición del IRI, ¿de acuerdo? Entonces sí existe el modelo matemático,
Y como les digo, el modelo matemático elimina esta variable, la variable carro y la variable velocidad. ¿Listo? ¿Cuál es ese modelo matemático o cómo está constituido ese modelo matemático? Ese modelo matemático es como este muñequito que ustedes miran aquí. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué dice? El IRI corresponde a la simulación del desplazamiento vertical acumulado de un pasajero en un vehículo suponiendo una velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora. Esa es la definición de IRI, ¿no es cierto? Esa es la definición de IRI, o sea, el movimiento vertical acumulado, ¿no es cierto?, de un pasajero a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Así se define el IRI. Entonces, miren, por ejemplo, miren, el modelo es este, miren, el cuarto de carro es este. ¿Listo? Este es el cuarto de carro. ¿Qué considera el modelo? El modelo considera que todo vehículo tiene dos masas. Una masa no suspendida, ¿no es cierto? Considera una masa no suspendida, que la masa no suspendida va a ser ¿qué? Las llantas. Esa es la masa no suspendida. Eso es lo que considera el modelo matemático, o llamado cuarto de carro. Considera entonces una masa no suspendida, ¿no es cierto?, que son las llantas. Considera una masa suspendida, y la masa suspendida es el vehículo, ¿no es cierto? Es el chasis, es la carrocería, y esa masa suspendida incluye también el pasajero, ¿sí? Entonces, eso es lo que considera el modelo. La masa no suspendida, las llantas, ¿no es cierto? Y la masa suspendida, que viene siendo el chasis, la carrocería y el pasajero. Esa es la masa suspendida, el chasis, la carrocería y el pasajero. Entonces, este modelo, como les digo, considera esas dos masas. Obviamente, esas masas, la masa suspendida, o la masa no suspendida más bien, que son las llantas, se comporta más bien como un muelle, ¿sí? O como un resorte, ¿sí? Se comporta como un resorte. Entonces, ustedes saben que la llanta tiene su propia amortiguación, entonces va a tener un coeficiente de amortiguación, ¿no es cierto? Entonces, la llanta se comporta como un muelle, la sola llanta. Entonces, dependiendo de la presión de inflado de la llanta, este muelle se va a mover de una forma o de otra forma, o va a amortiguar de una forma o de otra forma. Entre mayor presión, pues va a ser más rígido, ¿no es cierto? El muelle va a ser más rígido, y entre menor presión de inflado, pues el muelle va a ser menos rígido. Entonces, eso es lo que considera el modelo. Miren, considera también un muelle, que es la presión de inflado del neumático. La masa no suspendida, que es la llanta como tal, y entre la masa no suspendida y la masa suspendida también existe otro muelle. Y ese muelle, ¿qué muelle será, muchachos? Pues es todo el sistema de suspensión del vehículo, ¿no es cierto? Los resortes, los amortiguadores. Entonces, ese sistema de suspensión que todos los vehículos tienen se considera como con un coeficiente también de amortiguación, ¿no es cierto? Y es sobre el cual está la masa suspendida. Entonces, en ese modelo, miren, ¿qué consideramos? Consideramos, como les digo, dos masas, ¿no es cierto? Y dos muelles, dos masas y dos muelles, ¿no es cierto? El muelle propio del neumático y el muelle propio de la suspensión del vehículo. Ustedes saben que hay unos vehículos que son más suaves que otros más rígidos que otros, entonces eso es lo que se tiene en cuenta en el modelo, lo que se tuvo en cuenta en el modelo. ¿Listo? Obviamente el modelo pues implica también asumir unos valores fijos, ¿sí? Estandarizados. Por ejemplo, la masa 2 de 250 kilogramos, ¿no es cierto? La masa 1 de 37.5 kilogramos. El muelle 1 de, ¿cuánto está aquí? 1, 2, 3, de 163.250 newtons por metro. Y el muelle 2 de, ¿cuánto está aquí? Es más rígido el muelle 2. 1, 2, 3, de 15.826 newtons por metro, ¿no es cierto? Y tenemos aquí un amortiguador, ¿sí? Tenemos un amortiguador. Se considera entonces un muelle y también se considera un amortiguador. Y ese amortiguador tiene una constante que es la que ustedes miran aquí. Entonces, estas son las propiedades del modelo. Con base a este modelo es que se sacaron la definición de IRI, que permite, como les dije, eliminar la variable vehículo y la variable velocidad. ¿Listo? Entonces,
Entonces, miren, por ejemplo, ya teniendo el mismo modelo matemático, miren, teniendo el mismo modelo matemático en donde hay dos masas, la suspendida y la no suspendida, donde tenemos los dos muelles, ¿no es cierto? Y donde tenemos un amortiguador. Miren, tenemos el mismo modelo, y si tenemos el mismo modelo, ¿no es cierto? No importa la velocidad que se ande, miren, el IRI o los movimientos que experimenta este señor, este usuario, van a depender única y exclusivamente ¿de quién? Única y exclusivamente de la superficie del pavimento. Entonces, esa es la definición del IRI. Entonces, miren, este señor aquí experimenta un mayor número de movimientos verticales, ¿no es cierto? Con el mismo carrito, digámoslo así. ¿Debido a qué? Debido a que la superficie del pavimento pues es muy irregular. Y este señor de acá experimenta menos movimientos verticales. ¿Debido a qué? Debido a que la superficie del pavimento es más regular, se acerca más a una superficie plana, digámoslo así. Entonces, bajo ese modelo está definido el índice, ¿no? Bajo este modelo es que se definió el índice, ¿de acuerdo? El índice de rugosidad o el famoso IRI está definido bajo ese modelo. Ya vamos a mirar más adelante cómo lo podemos calcular, cómo lo medimos y cómo lo calculamos. ¿Cómo medimos este índice y cómo calculamos este índice de rugosidad internacional? ¿Listo? En todo caso, miren, el índice se expresa, ya lo dijimos, en metros por kilómetro, en milímetros por metro o pulgadas por milla. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar metros por kilómetro. ¿Listo? Un IRI de 0, pues representa que una superficie totalmente lisa, ¿no es cierto? Y su valor aumentará con las irregularidades del perfil. Entonces, hay unos límites, ¿no? Hay unos límites de IRI que especifica la normatividad, que los vamos a mirar más adelante, cuáles son esos límites de este índice, ¿no es cierto? Así como existían unos límites por acá, ¿se acuerdan, muchachos? Así como existían unos índices, ¿dónde está? Por acá. Este es el IPS, no, este no es. Estos, así como existían unos valores límites, ¿no es cierto? Así como existen unos valores límites del índice el índice de deterioro superficial, miren, entonces también hay unos límites para el índice de rugosidad internacional, ¿no es cierto? Que los vamos a mirar más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿alguna inquietud hasta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí alguna inquietud, jóvenes? Listo. Entonces, ya sabiendo cuál es la definición del IRI, ¿no es cierto? ¿Cuál es la definición de IRI? ¿Cuál es la definición de regularidad, macrotextura y eso? Entonces, miremos cuáles son los sistemas para medir la regularidad o la rugosidad. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser esos sistemas? Tenemos básicamente tres grandes grupos. Bueno, en realidad son 4 grandes grupos, aquí los vemos. En realidad son 4 grandes grupos, pero realmente pues los confiables son 3, los 3 primeros. ¿Cuáles son esas 3 formas o 3 grandes grupos para medir la regularidad? Tenemos aquí, miren, en esta tablita tenemos índices de primera clase, ¿no es cierto? Índices de segunda clase y índices de tercera clase. Acá en esta otra tablita tenemos lo mismo, de primera clase, vamos a ver cuáles son. Son perfiles de precisión. De segunda clase, obviamente aquí en esta primera clase hay 2 o 3 métodos que los vamos a mirar a continuación, ¿listo? En esta segunda clase son otros métodos, también hay otros cuantos números de métodos. En esta tercera clase dice estimación del IRI por ecuaciones de correlación, hay otros métodos. Y hay una cuarta clase que no aparece en este cuadro, es porque es una evaluación subjetiva y unas medidas sin calibración. Ya vamos a mirar a qué hace referencia esta última clase, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, miren, tenemos índices de primera clase. Por ejemplo, uno de tantos es sacar perfiles topográficos con el método de la mira y nivel. Uno de tantos. Ahorita vamos a mirar otros, ¿sí? Solo es para hacernos una idea de los tipos de índices. Entonces, índices de primera clase, mira y nivel. Los índices de segunda clase, equipos perfilométricos como el famoso APL, ahorita lo miramos, y unos índices de tercera clase son equipos de tipo respuesta como el rugosímetro, ya los vamos a mirar más en detalle. Y los índices, los famosos, el grupo número 4, digámoslo así, para evaluación
es simplemente unas tablas de valores típicos, como para que no le demos tantas vueltas al asunto. Esta clase 4 son tablas de valores, de valores típicos fundadas en la experiencia, ¿sí? En recopilación de varios datos, de varias estadísticas, y con función a esas estadísticas se han elaborado algunas tablas de valores típicos que están en función de, por ejemplo, en esta cuarta clase, por ejemplo, que tiene un alto porcentaje de fisuras, que tiene afloramientos continuos, algo así. Entonces, en función de esa inspección visual, ¿no es cierto? Después de haberle hecho un proceso de IRI, entonces hay estadísticas que permiten clasificar de manera muy subjetiva el IRI, o permiten determinar de manera muy subjetiva el IRI. ¿Sí me entienden esta última parte, no, muchachos? Simplemente son tablas. Por decir algo, la tabla va a tener dos columnas, por decir algo. Una tabla en donde dice condición visual del pavimento, y otra tabla y la otra columna que va a decir IRI. Entonces, de manera muy subjetiva, en función de la condición visual del pavimento, ¿sí? Se establece el índice de rugosidad internacional. ¿Listo? Como les dije, pues las personas que tienen bastante experiencia en este tipo de trabajos de rehabilitación, ellos posiblemente utilicen este método subjetivo, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos con recorrer el vehículo, con recorrer la vía, montados en un camperito o en un vehículo cualesquiera, con recorrer la vía y ir sacando la cabeza, ya ellos más o menos ya se van dando una idea de cuál es tentativamente el valor del IRI. Sí, una idea, ¿no? Una idea, no es que tengan poderes para poder calcular exactamente el valor del IRI, pero se hacen una buena idea, ¿listo? Entonces, miremos cuáles son esos primeros, en este grupo clase 1, cuáles podrían ser los posibles métodos de medición del IRI. Entonces, miren, clase 1, como ya dijimos, son perfiles de precisión. Son perfiles de precisión. El perfil longitudinal de la huella de circulación es medido manualmente mediante mira y nivel. Por eso es que acá en esta tablita aparece como método insignia de esta primera clase, aparece como método insignia el método de mira y nivel. Entonces, se mide manualmente por mira y nivel. Uno, por ejemplo. Un primer método. Existe otro método que es la viga TRL, ¿sí? Existe otro método dentro de esta primera clase que es el famoso dipstick. ¿Listo? De los más conocidos, bueno, existe otro que es el ARB, ese no lo conozco, la verdad. Perfilómetro u otros dispositivos militares de alta precisión, similares de alta precisión, perdón. Entonces, miren, de estos, los más conocidos, la verdad, son el método de la mira y el nivel y el famoso dipstick, ¿sí? En esta clase, ¿no? En esta primera clase que son perfiles de alta precisión. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, los otros no quiere decir que no sean precisos, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil en nuestro medio utilizar el método de la mira y el nivel y utilizar este equipo que realmente es un equipo, el dipstick, es un equipo que no es tan costoso, ¿sí? Entonces, como les digo, los más conocidos en nuestro medio, en esta primera clase, son la mira y el nivel y el dipstick. ¿Listo? Bueno, los equipos que utilizan el sistema clase 1 proporcionan los más altos niveles de precisión. Miren, estos de clase 1 proporcionan los más altos niveles de precisión y repetibilidad. ¿Listo? Entonces, estos métodos son los más precisos. Entonces, miremos qué es ese método de la mira y nivel. El método de la mira y nivel y el método del dipstick, que son los más, como les digo, son los más conocidos. El método de la mira y nivel, veamos. El método de la mira y nivel simplemente consiste en ¿qué? En ir midiendo o nivelando la vía. Por la huella, claro está, ¿no es cierto? Por cada huella se toca ir, hagamos un muñequito aquí, por cada huella y por cada carril, ojo, por cada huella y por cada carril, después se hace el proceso estadístico, pero entonces en una vía, digamos, en una vía,
Entonces se tiene que ir por cada huella, en una huella, en la otra huella, ¿cierto? Digamos en la huella 1, en la huella 2, digamos si este es el de este carril y para este carril, la huella 1, la huella 2 y acá también en la huella 3 y en la huella 4. Entonces, ¿en qué consiste el método de la mira y el nivel? Que como les digo, es el más utilizado, ¿no es cierto? Es el más utilizado. Miren, aquí cambio de color. ¿Dónde se me fue el muñeco? Se borró el muñequito, muchachos. A ver, vuelve y juega. Entonces tenemos el método de la mira y nivel, que como les digo, eso es el que tienen que utilizar ustedes. Muy seguramente tenemos aquí un separador, ¿cierto? Vamos acá, entonces, en la huella 1, pongo el otro colorcito esto. Entonces, en la huella tenemos la huella 1, la huella 2 de un carril, y la huella 3 y la huella 4 de otro carril, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste el método? Simplemente consiste en ir nivelando, ojo, consiste en ir nivelando, en ir nivelando cada una de las huellas, con mira y nivel de precisión, medir nivelando cada una de las huellas con abscisas. ¿Cada cuánto creen ustedes, muchachos, ir nivelando aquí? ¿Cada cuánto creen, muchachos? ¿Cuánto se les ocurre que uno podría ir nivelando según el concepto? Según el concepto de irregularidad, ¿cada cuánto se podría ir nivelando? Cada 50 centímetros. Cada 50 se podría, pero se recomienda hacerlo cada la mitad, cada 25 centímetros, eso. Entonces, ¿sí me entendieron el mensaje? Entonces, la idea es que esto se vaya abscisando, se vaya midiendo las cotas, ¿sí? Se vaya abscisando cada 25 centímetros, ¿sí? Cada 25 centímetros. Entonces, cada 25 centímetros tiene que ir colocando la mira aquí, y ir haciendo una nivelación como lo que ustedes ya saben, ir registrando la cota, ¿no es cierto? Todo el cuento de la nivelación, vista más, vista menos, vista intermedio, y calcular todas y cada una de las cotas de este perfil sobre la huella, ¿no es cierto? De este perfil sobre la huella. Lo mismo hay que hacer sobre esta otra huella, lo mismo sobre las otras huellas y la otra huella. Entonces, miren que nosotros tenemos que, este trabajo es muy, pero muy dispendioso, pero es el más preciso. Es el más preciso, es el más dispendioso, pero el más preciso. El rendimiento, pues, es muy bajito, ¿no es cierto? El rendimiento es muy bajito. Imagínense ir nivelando eso cada 25 centímetros. Imagínense ustedes nivelar el corredor entre Pasto y Rumichaca cada 25 centímetros. ¿Se imaginan toda esa locura? Entonces, este método es preciso, pero no es muy práctico, digámoslo, en corredores viales de longitudes muy extensas. Generalmente estos métodos de precisión, este y el dipstick, por ser los métodos de mayor precisión, generalmente se lo utiliza. ¿Para qué creen ustedes, muchachos? ¿Para qué se lo utilizará el método de la mira y nivel? No se olviden, es cada 25, ¿no? Se podría hacer cada 50. Eso, para vías urbanas, para vías urbanas. ¿Y para qué otra situación se recomienda? Y si es y si no es una vía urbana y es una carretera, entonces, ¿para qué me servirá este método? ¿Para qué creen ustedes que me pueda servir este método? Si es una vía urbana, una vía rural, perdón. Este método me va a servir para calibrar otros métodos. ¿Listo? Para calibrar otros métodos. ¿Listo? Para eso me sirven tanto este de mira y nivel como el dipstick. ¿Listo? Este y el dipstick son métodos muy precisos, pero muy lentos, que, como les digo, se utilizan para vías de corta distancia, tipo vías urbanas,
pero si yo quiero hacer la medición en un corredor vial, en una carretera, estos métodos generalmente se utilizan para calibrar los equipos, los otros equipos, sean láser, sean cualquier otro de los equipos que vamos a mirar más adelante. Entonces se lo utilizo como guía de calibración, de otros equipos, de otros métodos. Entonces, eso es básicamente el método de la mira y nivel. ¿Listo? Es dispendioso, de bajo rendimiento, pero es muy preciso. Veamos qué tenía acá, espérenme. Entonces, ese es el método de la mira y nivel. Miren, cada 25 centímetros. Yo en la maestría de pavimentos nos dejaron una tareita de ponernos a sacar toda la evaluación funcional. Mejor dicho, hicimos toda la evaluación funcional y la evaluación estructural en un tramo como de 200 metros de vía, y casi que nos echamos toda la mañana en nivelar cada 25 metros solo una huella, porque nos dijeron que tomemos de ejercicio, tomemos un carril. Nos echamos casi todo el día en nivelar solo un carril, imagínense. Todo el día en nivelar un carril más o menos de 200 metros, haciendo utilizando este procedimiento. Y la verdad es que tocaba hacerlo con ese equipo porque no había de otro. La Universidad del Cauca tenía, creo, un dipstick, pero pues no lo podía prestar a todos los grupos. Entonces nos tocó echar método de mira y nivel. Ahora, ¿cómo se procesa esa información, muchachos? Listo, ustedes van a tener ¿qué datos van a tener de este procedimiento? Pues van a obtener una abscisa, ¿no es cierto? Van a obtener una abscisa y van a obtener unas cotas, ¿no es cierto? Hay un programita, muchachos, yo creo que se los pasé a ustedes en el DEPAV. Yo creo que les pasé a ustedes en pavimentos un programa que se llamaba DEPAV. Creo que sí, Nicolás. Nicolás. Ahí en el DEPAV está el IMPACO se llama. El DEPAV es el de cálculo de esfuerzos y deformaciones, el DEPAV. Pero yo no sé si les pasé el programa completo que se llama IMPACO. De pronto usted se acuerda, Nicolás, si le pasé el programa completo, IMPACO se llama. Revíselo. En todo caso, muchachos, les recomiendo que descarguen el programita completo que se llama IMPACO. ¿Ya? Dentro del programa IMPACO, aquí lo voy a apuntar aquí, dentro del programa IMPACO, que es hecho por la Universidad del Cauca, dentro del programa IMPACO están los otros programas, ¿no? Como el DEPAV, que es para el cálculo de esfuerzos y deformaciones, que fue el que ustedes utilizaron en pavimentos, el DEPAV. Aquí está el IRI, ¿no es cierto? Un programita para el cálculo del IRI. Y no me acuerdo cuál otro más, otros 2 o 3 programas, otros 2 programitas que están dentro de este paquete de programas efectuado por profesores de la Universidad de Cauca, así se llama IMPACO. ¿Listo? A ver, yo creo que lo tengo por aquí, a ver, veamos qué otra aplicación viene en este programa. A ver, a ver si lo encuentro, ¿listo? A ver. A ver. Vamos a ver si aparece. Entonces, muchachos, miren, yo como parte de la evaluación, yo pretendo dejarles un taller igual al que me dejaron a mí en la maestría, ¿no? Es que ustedes cojan un tramo, qué sé yo, puede ser de unos 50 o 100 metros de un pavimento flexible, y la idea es que ustedes le hagan la evaluación. Ese va a ser el trabajito de vacaciones, muchachos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un taller 1 y un taller 2, ¿se acuerdan? Y un taller 3 incluso. ¿Se acuerdan que la evaluación de la materia la vamos a hacer
pretendemos hacerla con 3 exámenes y con 3 talleres, ¿listo? Un primer taller que se los plantearé más adelante es precisamente eso, hacer la evaluación funcional de un tramito de vía. ¿Listo? Es hacer la evaluación funcional de un tramito de vía de un pavimento flexible. Puede ser, como les digo, unos 50 o 100 metros. Entonces, esa evaluación funcional, recuerden que tiene una inspección visual de deterioros, del cual ustedes van a sacar el índice de deterioro superficial. Tendrán que hacerle un IRI, ¿no es cierto? Por el método de mira y nivel, porque no hay otra. Y de pronto yo les doy unos datos de rugosidad, de resistencia al deslizamiento para que ustedes hagan ese trabajo y me saquen por lo menos esos índices, ¿listo? Entonces vayan pensando en ese trabajito. Miren, estos son los programas que tiene el Impaco. ¿Los están mirando, muchachos? ¿Los están mirando? Sí, sí. Entonces el Impaco completo, así se llama el programa. El Impaco tiene el DEPAB, miren, tiene el DEPAB, que es el programita para cálculo de esfuerzos y deformaciones que lo utilizaron en pavimentos. Tiene el IRI, que es el programa con el cual se calcula el valor final del IRI. Tiene para calcular PDC y dibujar PDC, el penetrómetro dinámico de cono. Tiene para calcular el tránsito, es un programita que tiene para calcular tránsito. Tiene para calcular deflexiones por el método de la viga Benkelman. Y también tiene para calcular IRI por el método APL, que ya vamos a mirar cuál es el método APL. ¿Listo? Entonces tiene IRI, método mira y nivel, IRI con el método APL, que ya vamos a mirar cuál es. Entonces miren, ese paquetico que les digo, Impaco, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 programitas básicos, pero que lo desbaran a uno, ¿listo? Entonces, muchachos, les recomiendo que lo consigan, el Impaco, para que ustedes puedan calcular el IRI. Entonces, Profe, ¿qué es lo? Cuénteme. eso le iba a preguntar, es que, ¿qué datos se le pone así ¿Qué datos? a lo del IRI? Ajá. Yo no sé si alcanza usted a mirar esta diapositiva. Aquí está cómo trabaja el programa. Simplemente es el número total de datos. Por ejemplo, Cristian, en un kilómetro cada 25, no, pues hagámoslo más corto, en 100 metros cada 25, ¿cuántos datos le salen? 100 metros dividido 0.25. Entonces, en 100 metros le salen 25 datos. ¿Listo, Cristian? Entonces, aquí, mira, aquí dice, aquí dice el delta X. ¿Se lo alcanza a mirar, Cristian? Sí. 100 metros salen 40, ¿no? ¿Cuántos? 100 dividido 0.25. ¿40 datos? 400 datos, muchachos. 400 datos salen, ¿no? En 100 metros salen 400 datos, no 40, sino 400 datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pide el programita? El programita, miren, le pide el delta X. ¿Cuál es el delta X? Es el abscisado, en pocas palabras. O cada cuánto ustedes van a abscisar. ¿Qué dijimos que era recomendable hacerlo cada cuánto? Cada 25. Cada 25. Entonces, el delta X aquí en milímetros, que lo pide en milímetros, es 25 milímetros. ¿Listo? 25 milímetros, no, 250 milímetros. A ver, ¿cuánto es? 25 por 10. 250. 250, ¿no es cierto? Entonces aquí el delta X son 250 milímetros. Dice el número total de datos, ¿no es cierto? El número total de datos. Yo no sé si el cálculo aquí lo hace con... A ver, ese tendría que revisar eso en el programita que ya no me acuerdo. Yo no sé si el número total de datos está en milímetros, yo creo que es en milímetros. Entonces, en milímetros sería ¿cuánto? ¿Cuántos datos serían, muchachos? ¿Cuántos datos serían? O sea, ¿cuántos datos vamos a procesar en... ¿Cuántos 400, dijimos? ¿no sería? 400, sí, 400.
Número de datos inalterados, pues los mismos 400. Eso es lo que pide. ¿Listo? Y la distancia de análisis, o sea, los 100 metros que estamos diciendo. La distancia de análisis. ¿Listo? Entonces pide esos tres, básicamente son los tres datos, básicamente, porque este de acá generalmente uno no lo coloca. Entonces son esos tres datos. O sea, los tres datos son el delta X, o sea, cada cuánto usted va a precisar, el número de datos que le salen, ¿no es cierto? El número de datos que le salen y la distancia de análisis, que es el tramo a analizar. Listo, y el software le calculan aquí unas variables, que no el Z1, el Z2. Estas variables son las variables del modelo. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Se acuerdan las variables de este modelito? Eso las calcula y las arroja el programa. ¿Sí? Arroja unas variables aquí del modelo. Pues realmente eso uno no lo utiliza. Finalmente lo que uno utiliza, el IRI le bota el valor aquí le bota un valor, por ejemplo, en metros por kilómetro de 5.1430 y algo. No sé si lo alcanzan a mirar ahí, muchachos. ¿Sí lo alcanzan a mirar? Sí, mira, más o menos. Esos son los datos. 5.14. Como 5.1439 parece que fuera. ¿Listo? Entonces, esos son los datos sencillitos que se le mete a este software y él, con base en el fundamento del IRI, en el fundamento teórico del IRI, pues calcula el que es el movimiento acumulado. ¿Listo? Calcula el movimiento acumulado o la distancia acumulada, más bien. La distancia acumulada. Espérense, yo estoy tratando de buscar por aquí unos datos de IRI. Espérenme a ver si lo encuentro. Profe, ¿y el equipo para medir el IRI? ¿Dónde lo conseguimos? ¿El equipo de mira y nivel? Ajá. No, les tocará desembolatarse uno, muchachos. Profe, pero complicado, o sea. Si no, bueno, la idea, pues miren, la idea es que ustedes hagan el taller entre los 5, ¿no? La idea es que no es un taller individual, la idea es que ustedes hagan un taller entre los 5, pues pues lo ideal es que ojalá ustedes se pudieran reunir, pues lo veo imposible que lo hagan, pero que ustedes hagan el taller entre los 5 y que entre los 5 pues traten de desembolatar una mira y un nivel. En últimas yo les presto uno, yo tengo uno viejito, pues si me lo cuidan yo con mucho gusto se los presto, muchachos. Entonces encontraríamos la forma de hacérselo llegar a algunos de ustedes para que ustedes hagan el trabajo. ¿Listo? ¿Quién me está hablando? ¿Cristian? Sergio. ¿O Sergio? Sí. Sergio, ¿listo? Yo tengo un nivel viejito que sirve, está bueno, ¿no? Ojo, no me lo vayan a tratar como tratan los de la universidad, ¿listo? Bueno. Entonces yo les presto a uno, ahí de pronto unos dos que puedan reunirse, pues lo ideal es que, como les digo, que se reunieran todo el grupo, hacer el trabajo, por lo menos el trabajo de campo, ¿listo? Por lo menos hacer el trabajo de campo, que se reúna todo el grupo, pero si no es así, pues por lo menos unos 2 o 3 para que puedan hacer el levantamiento con mira y nivel del IRI. ¿Listo? Y la inspección visual, pues que la inspección visual tienen que hacerla. Entonces, ¿dónde está? A ver, hagamos un sondeo rápidamente. ¿Dónde está Sergio en este momento? ¿Dónde está Sergio? Nicolás. Roberto. Aquí en Pasto. Eso, ¿quién falta? Cristian, la verdad. En mi municipio, en Tangua. Ah, pero pues Tango es como ser Pasto y ahí con esa doble calzada esos son 10 minutos. No, entonces yo no sé de dónde estará Daniel, si es que está Daniel. ¿Daniel ya llegó? Parece que no, pero entonces la idea es que sí, o sea, sí se pueden reunir, muchachos. Eso no es tan largo tampoco. O sea, pues yo podría darles un tramito, yo les diría dónde cogemos el tramito y ustedes se reúnen. La reunida para hacer el trabajo de campo es 1 o 2 días. ¿Listo? Es 1 o 2 días máximo. Para 50 o 100 metros es 1 o 2 días. Y después ustedes ya pueden trabajar normal en la casita, sin ningún problema, procesar la información. ¿Listo, muchachos? Ese es el taller pues que yo pretendo dejarles ahorita para estas ocasiones. ¿Listo? No se vayan a asustar, no se compliquen, que es fácil. ¿Listo? ¿Sí me entienden cuál es la idea del taller, muchachos? ¿Sí?
Sí, yo les presto el nivel, no hay problema. Yo les presto mi nivel, yo tengo una mira ahí y ya, el resto no necesitan sino llevar unos formatos para hacer la inspección visual. Y hay un método que lo vamos a mirar para medir textura, que es el método, el método volumétrico de la arena. ¿Listo? Esa arena necesita unas especificaciones. De pronto a ver si nos conseguimos una arena que no sea igual, pero que se parezca o la cernimos. Ahí vemos, yo le digo a Gustavo que con una arena me la tamice, yo la tamizo, para que ustedes apliquen el método, así no, ¿qué es? Así no de exacto, porque no les va a dar, porque es una arena, tiene que ser una arena seca, totalmente seca, con una cierta granulometría y con unas ciertas condiciones. Mejor dicho, es la misma arena que uno utiliza para el ¿qué es? Para el ¿qué es que se llama, muchachos? Para la densidad de campo. La arena del Guamo que uno utiliza, o la arena ¿cuál es la propia? De Ottawa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, yo no sé si Gustavo me pueda, de pronto yo hablo con él y me pueda regalar un poquitico que se necesita, un poquitico de esa arena que se necesita para hacer el ensayo. Yo voy a ver si me la consigo, yo también se las paso a ustedes para que hagan la medición de la textura. Yo ya más adelante van a entender qué es lo que les estoy diciendo. Entonces necesitamos únicamente los formatos para que hagan la inspección visual. Yo les presto la mira y el nivel y yo les consigo, voy a tratar de conseguirles el poquito de arena que se necesita para hacer la evaluación de la textura. ¿Listo, muchachos? ¿Sí más o menos se entiende lo que pretendo? Ahí es que dos Entonces, huellas, ¿no? Sí, en un carril podemos hacer, pues déjenme mirar, a ver, yo les puedo definir el tramo, donde nos escogemos un tramo, para que ustedes hagan esa evaluación, y ahí vemos, dependiendo de cómo estemos de tiempo, vemos pues si hacemos la evaluación de las dos huellas del carril o de una sola huella del carril. Ahí miramos. Lo importante aquí no es, pues no que saquen datos reales, sino que aprendan la metodología. ¿Listo, muchachos? Eso es lo importante aquí, ¿vale? Bueno, profe. Entonces, esa es la idea, verán, ¿no? Yo por aquí tenía, espérenme. Yo por aquí tenía un ejercicio, espérenme a ver si lo encuentro, para que miren. Entonces, ese programita del IRI, como les digo, simplemente me pide esos datos, ¿no? Yo creo, muchachos, que en las especificaciones del INVIAS, creo que hay un software descargable, que es en Excel, hecho por el ingeniero Efraín Solano, también de la Universidad del Cauca. Espérenme a ver si veo aquí. Entonces, miren, por ejemplo, la idea es que ustedes hagan algo que yo hice en mi maestría. Miren, hacer la evaluación de esto. Hay que demarcar. Bueno, yo les voy explicando poco a poco. Hacer la medición del IRI, miren. Cada 25 centímetros que tocó hacer medición del IRI. ¿Listo? El método de la arena, ya les explico cómo es el método de la arena. Miren, aquí está el suscrito. 5 años más joven. Bueno, y también hicimos evaluación de Viga Benkelman, ¿no? Pero eso es para hacer evaluación estructural. De pronto yo tengo este amigo mío que ustedes miren aquí, este amigo mío es dueño de esta Viga Benkelman. Entonces, si hay chance, yo le puedo decir que me preste esa Viga Benkelman, por lo menos para explicarles cómo funciona la Viga Benkelman, y de pronto si hay posibilidad de hacer un ensayo, lo podemos hacer, aunque lo malo de la Viga Benkelman es que necesita, miren, ¿qué necesita? Si miran aquí, lo que necesita. No, esa está grave, dijeron, la volqueta. No, porque es grave, porque podemos hacer la evaluación en donde hay una volqueta. No, por eso, pues es que como dice que se necesita una volqueta. No, pues no, eso sí, toca una volqueta para evaluar. Pero de pronto podemos ver en donde esté haciendo algún trabajo una volqueta, le podemos pedir el favor a ustedes, o le podemos pedir el favor de que esto se demora 10 minutos. Entonces se le puede pedir el favor al señor que nos deje parqueada la volqueta 10 minutos para poder tomar un punto por lo menos de Viga Benkelman. ¿Sí me entiende, Cristian? Sí, Entonces, señor. 13. Entonces, de pedirle el favor al señor, vea, déjeme coger una medidita ahí, 10 minutos.
y montamos la viga Benkelman, si es que este loco amigo mío me la presta, montamos la viga Benkelman y hacemos la evaluación de las deflexiones por viga Benkelman. Pero esto es la otra parte, esta es la evaluación estructural, ¿listo? Esto todavía no hablemos, que eso es evaluación estructural. Pero se puede hacer, ingeniándolas, se puede hacer, ¿listo? Podemos hacer cualquier cosa si no las ingeniamos. Entonces, miren, por acá tenía, por acá creo que tenía los datos del IRI. A ver si están aquí. Sí, aquí están. Bueno, miren, esta es la forma de registrar los datos del IRI. Simplemente abscisa y cota, abscisa y cota, abscisa y cota. ¿Listo? No, que esto se vuelve un chorizo de datos de 25 datos. Cada 25 centímetros, perdón. Entonces, de ahí sale ese chorizo de datos. Y al final yo por aquí tenía el cálculo hecho en Excel, porque hay un programita de Excel. Déjenme a ver si lo encuentro aquí. A ver, creo que es este. Este es el programita de Excel, miren. Y si no, yo con mucho gusto les comparto este programita de Excel si es que no logran descargar el Impaco, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, este es un ejemplo del trabajo que yo hice alguna vez. Entonces, miren, tenemos la abscisa, ¿sí la está mirando, cierto, muchachos? Tenemos abscisa y cota, miren. Tenemos abscisa y cota. Entonces, miren, ahí hay un chorizo de datos que salen de la abscisa y cota. Y al final, simplemente es un programita sencillo, dice longitud de tramo 100 metros por cada huella, ¿no es cierto? El delta X, 0.25, y el programita solito calcula el IRI. Aquí nos dio un IRI de ¿cuánto? De 5.80. Y podemos dibujar ese perfil, miren. Se puede dibujar ese perfil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se suele hacer? Aquí nosotros hicimos una clasificación de IRI cada cuánto, miren. Nosotros lo hicimos cada 16 metros, pero lo correcto es hacerlo cada cuánto. Sacar un IRI cada cuánto, lo dijimos, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Cada cuánto tendría que yo sacar el IRI? ¿Cada cuánto se hace la evaluación? ¿Cada tramos de cuánto? ¿O cada sector es de cuánto? De 100 metros. De 100 metros, sino que como nosotros hicimos solo 100 metros, entonces nosotros para poder hacer el ejercicio lo dividimos en sectores de 16 metros para poder sacar una especie de IRI ponderado. ¿Listo? Sacar una especie de IRI ponderado. Entonces, por ejemplo, miren, en ese tramo que nosotros hicimos de 100 metros, con evaluaciones cada 25 metros, sacamos un IRI general que nos dio 580, pero miren que habían unos IRIs parciales de 6, 6. ¿Eso qué quiere decir? Miren, en ese orden de ideas, ¿qué dijimos? Que un IRI, entre más alto el IRI, ¿es más bueno o más malo? Más malo. Más malo, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir que, miren, entre los primeros 32 metros eran malos, miren. Aquí hay un tramito intermedio que es un IRI más o menos bueno, miren, de 2.63. Los otros también, miren, tienen 6.96, 6.85 y 5.32. Entonces, si nosotros analizáramos estos datos, así como les estoy comentando, uno puede sectorizar y dice, miren, los primeros 32 metros tiene un IRI malo, luego hay unos 16 metros de un IRI bueno, o sea, aquí hay, eso ya les va diciendo algo a ustedes, ¿no es cierto? Luego viene otra vez otros 16 metros de un IRI malo y unos 20 metros de un IRI, pues más o menos. Entonces uno puede ir sectorizando eso. Claro que esto sectorización, como les dije, no se hace en la vida real, no se hace cada 16 metros, sino que en la vida real se hace cada 100 metros. Entonces uno de esa forma ya va sacando ciertas conclusiones, ¿no es cierto? Son indicativos que le van dando ciertas voces de alarma y uno ya puede tomar ciertas decisiones de acuerdo a esos resultados. Entonces, esa es la idea del taller, pues que quiero que me hagan más adelante, que es uno de los talleres, pues que estaba contemplado. ¿Se acuerdan que yo les hablé que íbamos a hacer 2 o 3 talleres? Entonces, esa es la idea. ¿Entendieron eso del IRI, muchachos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces, traten de conseguir esto y si no, pues yo se los paso.
El impacto yo se los paso para poder calcular el IRI por este software, o si no, también se lo puede calcular con una hojita de Excel que yo tengo ahí. Listo. Entonces, miren, delta X, por ejemplo, miren, en este ejemplo, delta X está cada ¿cuánto? Cada 50 centímetros, miren. ¿Listo? Entonces, delta X está cada 50 centímetros. Aquí tenemos los valores de las abscisas, vea 0, 5, 1, ¿listo? Tenemos los valores de las abscisas. Y aquí las cotas niveladas, ¿listo? Aquí están las cotas niveladas. Al final de esto, simplemente en el programa se le dice calcule el IRI, y el IRI le da 5.14. Y ahora vamos a mirar qué diablos es eso de 5.14, ¿qué es eso? Esos rangos o esos valores de IRI, ¿listo? Bueno, por lo pronto que es el método pues más usual para nosotros los mortales, pero para tramos pequeños, ¿no? Para tramos grandes, esto sí no lo usa ni Mandrake. Para tramos pequeños, los mortales, pues nos provisionamos de una mira y un nivel, pues que es fácil de conseguir, o relativamente fácil de conseguir, o alquilar, se lo alquila muy, muy barato, y ya, se puede trabajar con eso. El otro método que les dije, muchachos, de la clase 1 es el dipstick, ¿sí? Que es el que más se utiliza, el famoso dipstick, de los que más se utiliza. El dipstick es este aparatico que ustedes miran aquí, ¿listo? Ese es el famoso dipstick. ¿Este aparatico en qué consiste? Simplemente, es como un nivelador automático, digámoslo así, ¿sí? Entonces, él nivela la cota de un punto relativa al otro punto. Entonces miren, el señor tiene esta patica del equipo, la tienen en esta rayita, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va haciendo pucha, como les dijera, es ir caminando con el equipo, ir rotando, ir caminando y irlo rotando. Entonces me busco rápidamente un video aquí de dipstick para que me entiendan. Pero la filosofía sí me entienden, ¿no es cierto? Entonces la filosofía del método es medir la cota relativa de un punto con relación al punto anterior. Entonces, medir la cota relativa del punto siguiente con relación a la cota relativa del punto anterior. Entonces miremos un dipstick. Vale la pena mirarlo porque estos pues, no son tan costosos y son, pues es más rápido que hacerlo con un nivel de precisión, ¿no? Es mucho más rápido que hacerlo con un nivel de precisión. Entonces, miren, aquí tengo el video, un video de dipstick, para que miren exactamente qué es lo que hace el dipstick. Simplemente. Entonces, miren, ese es el funcionamiento del equipo. Lo están mirando, muchachos. ¿Sí, muchachos? Sí, se mira. Eso es lo que hace el dipstick, miren, ir caminando con ese equipo, listo. Eso era todo. Ir caminando con el equipo, pues rinde, como ustedes se dan cuenta, rinde muchísimo más que un nivel de precisión, ¿no es cierto? Y el equipo solito tiene pues un sistema incorporado ahí, pues que va haciendo el cálculo directamente del IRI. El rendimiento es mucho más alto, miren, el rendimiento puede llegar de 250 metros a 2 kilómetros hora, dependiendo pues del equipo, ¿no? Hay unos más sofisticados, pues que ya permiten casi que un rendimiento de 2 kilómetros por hora. Los más normalitos son 250 metros por hora y por huella, lo que dicen aquí, miren, por hora y por huella. Entonces, de todas maneras, eso créanme que eso es mucho más rápido que hacerlo con mira y nivel, ¿sí? Bueno, estos son más, digamos, más económicos, más fáciles de conseguir y más rápidos, más eficientes. La segunda clase, listo, esos dos como los más significativos de esta primera clase, ¿no? Lo que les decía, el dipstick y la mira y nivel. De esta segunda clase, son los índices de segunda clase, vamos a mirar qué tenemos. Entonces, de esta segunda clase, miramos a ver qué dice aquí. En un estudio de regularidad del perfil en uno o ambos huellas de circulación se mide usando el perfilómetros de contacto, así se llama, perfilómetros de contacto o de no contacto, que han sido calibrados en secciones cuyo perfil ha sido determinado por un sistema de clase 1. Entonces, miren, estos métodos de clase 2 son los famosos perfilómetros, ¿sí? Los famosos perfilómetros. Pero para poder calibrar un perfilómetro, necesariamente hay que hacer un tramo de prueba con un dipstick o con una mira y nivel. ¿Listo? Entonces, entre los equipos que miden mediante este sistema están el APL. Este es digamos que es el más, como el más usado, digámoslo así.
en esta segunda clase. En esta segunda clase el APL es como el más usado, pues por su versatilidad y por sus costos, ¿no? Entonces, así como en los métodos de clase 1 era la mira y el nivel y el dipstick, aquí en los métodos de clase 2, digamos que el más usado es el APL, ¿sí? Vamos a mirar el APL. Hay otros como el Rad Surface Profile, bueno, hay otros métodos, el RCP, bueno, RCT, bueno, hay otros métodos, pero digamos que el más utilizado, como les digo, es el famoso APL. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero calibrar el APL con un dipstick o calibrar el APL con el método de la mira y nivel. Entonces, ¿qué es eso del APL? Es analizador de perfil longitudinal. Eso es APL. ¿Listo? Analizador de perfil longitudinal. Entonces, ¿en qué consiste ese APL? Miren, este es el equipo APL. ¿Listo? Ese es el APL, analizador de perfil longitudinal. ¿De qué consta? Miren, simplemente es como una especie de chasis, un medio chasis, ¿no es cierto? El equipo es un medio chasis, es un remolque, que se remolca, ¿no es cierto? El equipo tiene una ruedita y el equipo tiene aquí, miren, tiene un sistema de amortiguación, y aquí también tiene ¿qué se llama esto? Creo que se llama péndulo inercial. Un péndulo inercial. Entonces, ¿en qué consiste? En que el tráiler del equipo, este tráiler es jalado pues por el vehículo, ¿no es cierto? Y este vehículo, si encuentra una irregularidad como esta, pues va subiendo o va bajando porque tiene esta suspensión. Y en este péndulo inercial, ¿no es cierto? En este péndulo inercial, pues se va registrando los movimientos verticales que va sufriendo el chasis a medida que va recorriendo la superficie del pavimento. Entonces, miren, ¿sí me entendieron eso, muchachos? ¿Cómo es que funciona este APL? ¿Sí me entienden? Profe, Cuénteme. y de los registros de los datos, ahí tiene algo, no sé, pues que pasa un computador o... Sí, no, eso ya vienen provistos de equipos de cómputo que van transformando, digamos, una señal física en una señal analógica y mediante transductores, pues ya se va convirtiendo ese movimiento en altura, ¿listo? Pero esto ya es, digamos que ya es el sistema electrónico, digámoslo así. Lo que le digo, transforma una señal física, la transforma en una señal analógica, ¿no es cierto? Así es la vuelta, sí, una señal física, una señal analógica, y con eso se va haciendo la transducción de la altura y ya. Pero entonces esto es de manera muy esquemática, ¿no? El equipo realmente pues está provisto de como les digo, de un transductor que hace la respectiva conversión. Entonces, obviamente este equipo rinde muchísimo más, mire, porque ustedes lo pueden ir colocando a una llanta, ¿no es cierto? Si tienen uno solo, o si tienen dos, pues les va a rendir más porque están evaluando directamente las dos huellas, miren, como en esta imagen. Simplemente se remolca los dos APLs y ustedes directamente tienen el registro de las dos huellas. ¿En este qué tocaría? Pues en este tocaría hacer un recorrido de ida y un recorrido de venida por las dos diferentes huellas de la vía, ¿no? O del tramo que se vaya a analizar. Entonces, este equipo, como les digo, es mucho más eficiente, muchísimo más rápido, pero sí tiene la condición de que toca calibrarlo con el dipstick o toca calibrarlo con mira y nivel. Entonces, esto es rápido. Aquí está, creo, el rendimiento. Miren, el rendimiento está por el orden de los 100 a 300 kilómetros de carretera al día. Entonces, comparen ese rendimiento. El otro decíamos 250 metros por hora, ¿no es cierto? Y este está hablando de 100 a 300 kilómetros de carretera al día. Entonces, el equipo está constituido por un vehículo tractor y un remolque, lo que les decía, un vehículo tractor y un remolque, compuesto por dos brazos rígidos apoyados en unas ruedas que recorren la calzada, un péndulo inercial, que les decía, el péndulo inercial es este, ¿cierto? Un péndulo inercial situado en uno de los brazos constituye la referencia fija para medir los movimientos angulares del brazo rígido mediante un captador angular de inducción. Bueno, esto ya es el sistema electromecánico, ya va registrando las irregularidades. ¿De acuerdo, muchachos?
con ese APL. ¿Listo? Profe. Cuénteme. Y uno, digamos, para escoger la huella, o sea, es como, digamos, solo mira por dónde pasan los carros o cómo escoge a cierta distancia del carril. No sé si me entiende. No, o sea, generalmente pues la huella casi que queda marcada por el tránsito de los vehículos. A mí lo que me interesa, ¿y quiénes van a marcar una huella? ¿Los automóviles o los camiones, Cristian? Pues los más pesados. Exactamente, entonces prácticamente la distancia entre huellas de los camiones casi que está definida. ¿Sí me entiende? Entonces, o queda visualmente marcada, y si visualmente usted no la puede determinar, pues usted sabe que los vehículos pesados casi que tienen una distancia entre llantas fija. A usted no le interesan los vehículos livianos, a usted le interesa la distancia de los vehículos pesados. ¿Sí? Si es que no se puede apreciar visualmente la huella. Si se la puede apreciar visualmente la huella, pues lo ideal es ir siguiendo la huella, ¿de acuerdo? Ah, bueno. ¿Sí me entiende? Eso. Entonces, ese es el equipo APL, ¿listo? Como les digo, de esa segunda clase, pues es el digamos, en costo, pues es el que le sigue al dipstick, pues no es tan costoso y es muy versátil. Entonces uno podría hacerse un equipito de estos y tranquilamente podría hablar de unos rendimientos tan altos como el que les comento, ¿listo? En ese mismo grupo 2, pues está la joya de la corona, que es este. En el mismo grupo 2, ojo, ¿no? En este mismo grupo 2 está la joya de la corona, que son los perfilómetros láser, ¿sí? El tipo RSP, ¿listo? De tipo RCP. ¿En qué consiste este perfilómetro láser? Simplemente es este dispositivo que ustedes aquí lo miran, este dispositivo que ustedes miran, se lo monta en el bumper delantero del vehículo, ¿no es cierto? Y este dispositivo, pues obviamente tiene toda una serie de componentes electrónicos aquí dentro, de entre ellos el sistema láser, y básicamente lo que el láser va haciendo, a medida que va recorriendo, lo que el láser va haciendo es midiendo la distancia entre el bumper, porque este es un bumper guía, ¿sí? Este es un bumper guía, y el láser lo que hace es medir la distancia entre la superficie del pavimento y el bumper guía, ¿listo? Este bumper también es inercial, ¿no? Él se va moviendo, ¿listo? Él se va moviendo, entonces la guía que tiene el sistema, la guía de referencia que tiene el sistema, permite comparar, yo no sé si me están entendiendo el cuento, permite comparar, aquí hay una guía, digámoslo así, una guía inercial que no se mueve, ¿no es cierto? Entonces el láser lo que hace es permitir comparar la distancia entre la guía y la superficie del pavimento. Entonces si va avanzando, esto va a tener una distancia, a medida que avanza, va a tener otra distancia, entonces otra distancia, otra menos distancia, y así. ¿Sí me entienden? Entonces él va registrando en el sentido transversal y en el sentido longitudinal, el láser va registrando esas distancias, como les digo, que hay desde la guía hasta el pavimento, esa distancia. Tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal se va haciendo ese tipo de registros. Entonces este perfilómetro láser, pues obviamente es más preciso y muchísimo más eficiente que el APL, ¿cierto? Y la ventaja es que también permite registrar no solo la deformación en las huellas, sino que entre huella y huella, aunque a nosotros nos interesa más las huellas, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, muchachos, hasta ahí? Este otro tipo de equipos clase 2. Entonces, este equipito es el que les comentaba que tiene este profesor amigo mío. Y con este equipo, pues hace un poco de maravillas, ¿no? Listo. Entonces, dentro de esa misma clase 2, también existen los equipos multifuncionales, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había indicado el famoso, por acá está? Este tipo de equipos, el sistema evasiva. ¿Se acuerdan, muchachos? Aquí no tengo la imagen. La famosa... ¿Esa era la camioneta esa? Esa, la camionetica evasiva. La camionetica evasiva es esta misma camionetica. Ese es un sistema multifuncional.
Entonces, el sistema multifuncional, aquí está el famoso sistema evasiva, que es la camionetica que ustedes le montan aquí, miren, el perfilógrafo láser o el perfilómetro láser, y también está provista de otros dispositivos de filmación o de captura de imágenes, con el cual, por eso los hace multifuncionales, precisamente. ¿Qué los hace multifuncionales? Porque todo el sistema, todo el vehículo, permite al tiempo permite medir, ¿qué? Miren, permite medir rugosidad, ¿no es cierto? Rugosidad. El equipo también permite medir textura, que es lo que vamos a hacer con la arenita que yo les decía, ¿listo? Y permite tomar también registros de grietas y registros de agüellamiento, imagínense. Entonces, estos equipos son multifuncionales. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Entonces, en su Profe, orden estamos. de los equipos, ¿cómo van? O sea, digamos, los clase 1 son los más precisos y de ahí va bajando, ¿o cómo? Sí, exactamente. Los clase 1 son los más precisos. Los clase 2 también son precisos. Lo que pasa es que toca calibrarlos. Esa es la diferencia, pero los clase 2 también son precisos. ¿De acuerdo, Cristian? Ah, ya. Los Ajá. Bueno, clase 2 son precisos en la medida en que usted lo calibre. A eso se refiere, o sea, digamos que esa es la diferencia. Si usted coge un equipo clase 2 y no lo calibra, pues a usted le puede dar unas imprecisiones tremendas. O sea, los clase 2 también son precisos, cabe la aclaración. También son precisos, pero siempre y cuando usted lo calibre, haga un tramo de prueba y lo calibre. De lo contrario, eso no le da nada. Le puede estar descalibrado el equipo y eso le da una tontera, le da locuras. Entonces, estos también son muy precisos. Ni más faltaba decir que un láser no es tan preciso como un nivel de precisión. claro, es Simplemente que la eso era lo aclaración que yo es, decía. Ajá. sí, claro, no tendría sentido, ¿no es cierto? Pero estos equipos son precisos en la medida que usted los calibre. ¿De acuerdo? De lo contrario, ellos se van descalibrando, pues por la misma vibración, ellos se van descalibrando. Entonces, le podría generar a usted unos ciertos errores por la descalibración normal debido a las vibraciones a las que se ve sometido el equipo, el mismo ajuste de las piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este equipo son de alta precisión, son de muy alta precisión, siempre y cuando los calibre. ¿Listo? A ver, aquí está la camionetica. ¿Listo? Aquí está la van. ¿Listo? Entonces, mire, este es un equipo totalmente completo con sus perfilómetros, sus filmadoras, etcétera, etcétera. Entonces, miren, el equipo multifuncional, básicamente, ¿qué tiene? Miren, el vehículo tipo van, 15 cámaras láser, el famoso sistema evasivo, miren, evasiva, 15 cámaras láser, 2 acelerómetros, un giroscopio, un edómetro, 2 clinómetros, un GPS y 4 cámaras de video. Esto básicamente son los componentes del sistema evasiva, que es un equipo multifuncional que, como les digo, permite al tiempo recoger toda esta información. Ustedes lo que van a hacer en el taller, que se van a demorar, como les dije, 1 o 2 días, si tuvieran un vehículo de estos, lo hicieran en 15 minutos. ¿Listo? Ahí les queda la inquietud. Si quieren, se compran uno de estos y el trabajo lo hacen en 15 minutos. ¿Listo, Cristian? No, mucho ya. Mucho. Bueno. Listo. Entonces, hasta ahí está claro. ¿Listo, jovencitos? Creo que hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, la tercera clase de equipos. La tercera clase de equipos, digamos que en orden de historia, estos son como los primeros que aparecieron realmente. ¿Sí? Son la tercera clase, son estimaciones del IRI por ecuaciones de correlación. Históricamente hablando, pues son antes que estos, ¿no? Antes que estos equipos modernos. La mira y nivel, pues siempre ha existido. Pero históricamente hablando, estos equipos que vamos a ver a continuación, pues son mucho más antiguos que estos, que este APL y que estos, ¿no? Pero la clasificación no es por antigüedad, la clasificación es por sistema. Estos sistemas, dice, la medida de la clase 3 se realizan con rugosímetros tipo respuesta. Aquí están unas clases de ellos, vamos a poner a decirles los nombres. El Rondas es uno que sí se lo escucha normalmente, el famoso equipo Rondas. Yo diría que aquí los que se escuchan o los que yo he escuchado es este Rondas, que ya vamos a mirar cuál es el Rondas. Yo les digo que lo he escuchado, la verdad no lo he visto.
No voy a mentir, yo no lo he visto el Rondas, pero sí he escuchado que lo trabaja en el Rondas. El tipo Merlin, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo creo que les indiqué el Merlin y los perfilógrafos? Ahorita vamos a ver cuál es cuál. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son los característicos de este tipo de esta clase 3, los equipos. Los característicos son el Rondas, los perfilógrafos y el perfilógrafo tipo Merlin. ¿Cuál es la característica, vuelvo e insisto, de esto, de este o de este? Es que utiliza, no se puede calcular el IRI directamente, sino que estos equipos dan, por decir algo, dan una variable, los equipos dan una variable, y a partir de esa variable usted calcula el IRI, pero no puede calcular directamente el IRI con los resultados que le dé el equipo. ¿Listo? Digamos que esa es la característica de esta tercera clase, que dice estimaciones con ecuaciones de correlación. Las medidas de estos equipos deben ser correlacionadas con el IRI, lo que les digo, correlacionadas con el IRI. ¿Por qué? Porque dan una variable diferente, lo correlacionan y con eso ya les da el IRI. ¿Listo? Empleando ecuaciones desarrolladas experimentalmente para cada equipo. Ojo, hay que correlacionarlo porque son ecuaciones desarrolladas experimentalmente. ¿Listo? Ecuaciones desarrolladas experimentalmente. Es como calcular el CBR a partir del PDC, para que me entiendan. ¿Listo, muchachos? Eso es algo así por el estilo, como calcular el CBR a partir de ecuaciones de correlación de datos obtenidos del PDC. Entonces, más o menos algo parecido a esto funcionan estos equipos. Deben ser calibrados. Deben ser calibrados, miren, con los sistemas clase 1 o clase 2. ¿Listo? Entonces, miremos algunos ejemplos de esos equipos. El famoso Rondas, miren, el famoso Rondas, ¿listo? El rugosímetro Rondas. Este rugosímetro consiste en colocar un dispositivo en el eje trasero del vehículo. ¿Listo? Eso es todo el maní de este equipito. Entonces, yo no sé en costos cómo estará este equipo, ¿no? En costos no sé cómo estará con relación a una APL, por ejemplo, ¿no? Con relación a este. Habría que averiguar qué resulta más económico, comprarse una APL o conseguirse un Rondas. Yo creo que es mucho más económico este Rondas, ¿no? Entonces, como les digo, el equipo simplemente es colocar un dispositivo electrónico mecánico, digámoslo así, o electromecánico, colocarlo en el eje trasero del vehículo. Miren, tal como está en esta figurita, ¿no es cierto? Entonces se coloca un equipo en el eje trasero se instala en el eje trasero de cualquier vehículo y el transductor, ¿no es cierto? Sí, el transductor porque tiene un dispositivo físico, digámoslo así, creo que esto es como una especie de un émbolo, ¿no es cierto? Como una especie de un émbolo y tiene un transductor y ese transductor pues va registrando los valores que más adelante se van a correlacionar con el IRI. Entonces ese es el famoso Rondas. Entonces miren, es muy práctico, muy pequeño y creería que en costos está por debajo del APL, ¿no? Creería yo, no sé. ¿Listo? Ese es el famoso rugosímetro Rondas. ¿Listo? Tenemos este otro que decíamos los perfilógrafos, que alguna vez creo que lo comentamos. Los perfilógrafos son este tipo de vigas. Son este tipo de vigas, miren, son unas vigas de marco metálico de 7,62 metros de largo, soportado por ruedas en sus extremos. Acá tiene unas rueditas en sus extremos, el cual registran el perfil del pavimento a partir del movimiento vertical de una rueda central. ¿Listo? Entonces, este es el famoso perfilógrafo California. Entonces, son casi 7 metros, imagínense. Y esto es de manera inercial también, ¿no? A medida que la ruedita va subiendo o va bajando, cuando encuentra las irregularidades, pues se va registrando a partir de un sistema electrónico, un transductor y todo el cuento en el software, se va obteniendo unos datos, ¿sí? Este es el perfilógrafo California, que esto la verdad ya no lo usan, ya no se utiliza, se utilizó en algún tiempo, pero esto ya no, pues existiendo los otros tipos de perfilógrafos, esto ya es poco práctico, digámoslo así.
Y como les dije, históricamente hablando, estos aparecieron mucho antes que los equipos multifuncionales o que los láser, ¿no? Entonces, en las universidades, yo en la de los Andes como que tiene uno de estos, de pronto para hacer algún trabajo de tesis, pero ya digamos que a nivel de empresas dedicadas a los pavimentos, esto ya es poco común verlo. Alguna que otra universidad creo que lo tiene, ¿no? Entonces, miren, yo les había dicho, habíamos dicho que la característica de esta clase 3 es que hay que relacionar los valores que arroja el equipo, hay que correlacionarlos con unas ecuaciones para que me dé el valor del IRI. Entonces, por ejemplo, miren, el rugosímetro California o perfilógrafo California trabaja con estas ecuaciones, miren. ¿Listo? El IRI va a ser igual a una constante por el IP, que es el valor que arroja el perfilógrafo. El IP es el valor que arroja el perfilógrafo, ¿no es cierto? Más una constante, más otra constante. Entonces, como dice aquí en esta diapositiva, miren, dependiendo del tipo de pavimento, ¿no es cierto? Las condiciones del clima, entonces ustedes van a hacer una medición con el rugosímetro, y las mediciones que se obtienen con ese rugosímetro se las convierte a términos de IRI mediante cualquiera de estas ecuaciones, dependiendo de la circunstancia en la que se están haciendo la medición. ¿Listo? El otro, el famoso Merlin, el famoso perfilógrafo o perfilómetro Merlin. Su nombre proviene de la traducción de esto, ¿no? Máquina para evaluación de la rugosidad usando, a ver, ustedes que saben más de inglés, traduzcan. Instrumentación de bajo costo. Instrumentación de bajo costo es, ¿no? Eso, entonces de ahí proviene el nombre Merlin, que es este equipito que ustedes miran aquí. Básicamente es como una especie de marco de bicicleta. Este es el equipo como una especie de marco de bicicleta. Aquí tiene una zapatica, tiene una zapata, que cuando el equipo va girando, el equipo da o sea, aquí hay que registrar la válvula de la llanta. Es una llanta que tiene su válvula. Entonces, cuando esto empieza a avanzar y empieza a girar, y esto nuevamente, la válvula llega otra vez al piso, entonces esta zapatica se ha elevado, y luego nuevamente cae. No sé si me entendieron. Y cuando la zapatica cae, esto está conectado acá como con un brazo, y este brazo está conectado aquí a un tablero, y ahí se van registrando unos datos. No sé si me entendieron el funcionamiento de ese Merlin. ¿Listo? Este es el famoso Merlin, miren, es como un marco de bicicleta. Entonces, ¿en qué consiste? Miren, simplemente el señor aquí marca aquí la válvula de la llanta, levanta el marco de la bicicleta, digámoslo así, levanta el marco, deja que gire, ¿hasta cuándo? Hasta que nuevamente la válvula hace contacto con ¿qué es? Con el pavimento, y en este brazo se va registrando como una especie de tablero, que es este que ustedes miran aquí. Se van registrando unos valores del Merlin. ¿Listo? Y con esos valores que registra el Merlin, que son unos valores de D, a través de estas ecuaciones que ustedes miran aquí, se puede convertir el valor de D registrado en el dispositivo, en este equipo. Se va registrando ese valor de D, y a través de estas ecuaciones, y dependiendo del tipo de pavimento, se puede encontrar el IRI en función de los datos que arroja el Merlin. A ver, mirémonos un video de Merlin aquí, rápidamente. Aquí hay un videito, miren. Entonces, este es el Merlin, para que ustedes lo miren rápidamente, a ver cómo es que funciona el Merlin. Bueno, entonces miremoslo
miren lo que les decía, ¿no? Es la ruedita, aquí tiene una zapata, aquí tiene un brazo y ese brazo marca una agujita, con una agujita marca ahí una tabla calibrada en el equipo. Miren, la zapata sube. Listo. Y ahí con este brazo se va registrando un valor. ¿Listo, muchachos? Eso es todo el Merlin. Entonces es un equipo muy económico, incluso uno lo podría fabricar. ¿Sí? Uno lo podría fabricar. Si es posible conseguir las medidas del equipo, uno lo podría fabricar, ¿no? Y pues es muy versátil, como pueden darse cuenta, miren. Es muy versátil el equipito y es muy rápido y rinde. ¿Listo? Bueno. Ese es el famoso Merlin. Entonces, miren, nos faltaría la última clase de equipos, que dijimos que era ¿cuál clase? La clase 4. Aquí la clase 4 de los equipos que simplemente, como les dije al principio de la clase, simplemente son unas tablas que vienen correlacionadas. ¿Sí? Unas tablas correlacionadas. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si visualmente ustedes miran grietas, miran afloramientos, miran ahuellamientos de cierta magnitud, entonces las tablitas le dicen si tiene una magnitud de X o Y fisuras y deterioros, entonces el valor del IRI tentativamente está entre tanto y tanto. Entonces son valores típicos normalmente. La clase 4 hace referencia a valores típicos. ¿Quedó claro esa situación de la rugosidad, muchachos? ¿Cómo medirla? ¿Listo, muchachos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bueno, cuénteme. Listo. Listo. Entonces, miren, en todo caso, cualquiera que sea el equipo que ustedes utilicen, al final del cuento ustedes van a obtener como esto, ¿no? Como una especie de electrocardiograma, digámoslo así, es esto, ¿no? Que son los movimientos que se han producido a lo largo del corredor o a lo largo de la superficie del pavimento. Entonces, lo que es esto. Y ustedes lo obtienen esto en todo el corredor vial. Por ejemplo, aquí miren, de 1.1 a 388. Pues miren la cantidad de kilómetros que se han evaluado en este ejemplo. ¿Listo? Estadísticamente, entonces, eso se procesa, ¿sí? Se procesa estadísticamente y se trata de sacar unos promedios por tramos. Miren, cómo está aquí. Se procesa estadísticamente y se trata de sacar unos promedios por tramos. ¿Listo? Entonces miren que la aproximación de este movimiento es más o menos esto. La aproximación de esto es esto. Entonces esto ya obedece a un procesamiento estadístico. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Listo, jóvenes? Entonces esto es lo que sale. Entonces ustedes pueden decir que en este tramo existe este IRI, en este tramo este IRI, y según eso ustedes van confrontando ese IRI lo van confrontando con el índice de deterioro superficial, lo van sobreponiendo o superponiendo, ¿sí? Y de ahí ya se van tomando, o ya se tiene elementos de juicio para tomar decisiones en el proceso de rehabilitación. Ustedes tienen que irlo confrontando con esto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea es que ustedes van confrontando ese IRI, lo van confrontando con esto, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes ya tienen índice de deterioro superficial y aquí ya tienen IRI. Entonces lo van confrontando, lo van superponiendo y con esto ya será una información que les permita más adelante tomar decisiones. Bueno, veamos qué más nos dice por acá. Entonces, miren, en general se puede hacer la siguiente calificación para vías interurbanas o carreteras. ¿Es cierto? Para un IRI de 0 a 2 es excelente. De 2 a 3.5 es bueno. De 3.5 a 5 es regular. Y por encima de 5 es malo.
Entonces, digamos que este es el parámetro para que ustedes se hagan una idea de cómo está su pavimento con relación al IRI, ¿de acuerdo? Así como por allá arriba miramos una tablita, ¿se acuerdan? Por allá miramos, por acá arriba, miramos una tablita. A ver, me voy a regresar nuevamente. Por acá arriba miramos una tablita en la que en función del IS podríamos determinar la condición del pavimento. ¿Dónde está? Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, un IS de 1 a 2 me está diciendo que es así, de 3 a 4 que es así, y de 5, 6 o 7 me está diciendo que es esto, ¿cierto? Entonces, el IRI también tiene ese tipo de anotaciones que me dicen lo que estamos mirando, ¿listo? De 0 a 2, excelente. De 2 a 3, 5, bueno. De 3, 5 a 5, regular. Y mayor de 5 es malo. ¿Listo? Ahora bien, con el IRI, muchachos, con el IRI nosotros podemos calcular el famoso PSI o el ISP, el índice de serviciabilidad presente, ¿se acuerdan? Entonces también existen unas correlaciones que me permiten calcular el índice de serviciabilidad presente o PSI en función de los resultados que yo haya obtenido de IRI. Hay varias ecuaciones. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay una ecuación, ¿sí? Aquí hay una ecuación que me permite calcular, ¿no es cierto? Que me permite calcular el índice de serviciabilidad presente en función de unas variables, ¿sí? En función de unas variables. Vamos a mirar cuáles son esas variables. Espérenme, aquí lo tengo. Entonces, aquí tenemos esas variables, miren. Entonces, miren, SB, esta variable, la varianza de la pendiente de la sección con medidas realizadas con perfilómetro de este tipo. RD es la profundidad del agüellamiento, RD es la profundidad del agüellamiento, ¿sí? Medido, ya vamos a mirar con qué vamos a medir el agüellamiento. C es el área con agrietamiento de clase A, 2 y 3. Bueno, aquí esto es un poquito más complicado. P es el área parchada, entonces hay que hacer unas correcciones. Entonces existe este tipo de ecuaciones que me permite, en función de unas variables que yo voy a medir, o de las variables que estamos midiendo, yo puedo calcular el índice de prestación de servicios. Pero existen otras más sencillas como esta, por ejemplo, como estas, miren, que me permite calcular directamente el PSI o el índice de serviciabilidad presente, me permite calcularlo directamente con el valor del IRI, miren. Entonces, por ejemplo, esta de Patterson dice que el IRI, el ISP o el PSI o el índice de serviciabilidad presente, que es este valorcito de aquí, ¿se acuerdan? Que no tiene que superar ¿de cuánto? Según la ASTO, ¿se acuerdan? Según la ASTO, ¿cuánto es ese valor de ISP máximo? 5. De 5, exactamente. Entonces, con el IRI podemos calcular ese ISP con esta ecuacioncita, según Patterson. No son las únicas, pero son las más conocidas. Y según este otro señor, se puede calcular el ISP, en función del IRI con esta otra ecuación. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? ¿Se acuerdan que decíamos que un índice de serviciabilidad presente alto por acá, alto, es bueno? Quiere decir que el pavimento es nuevo, ¿no es cierto? Pero entonces, miremos cómo se correlaciona con relación al IRI. Entonces, miren, un ISP alto, ¿qué tiene que dar? ¿Qué tienen que tener? ¿Los IRIs bajos o altos? Según la lógica, según esta lógica. Para yo obtener un índice de serviciabilidad presente alto, ¿qué tiene que ser? Bajos. ¿Un IRI alto o bajo? Un IRI bajo, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo contrario, valores de PSI bajos, pues obviamente tendrán que estar relacionados con valores de IRI altos.
Entonces, miremos aquí. Entonces, miren, por ejemplo, un índice de serviciabilidad presente de 4,5, según la ecuación de Patterson, está relacionado con iris bajitos, miren, de 0.58, según Patterson, y según el señor Gillespie, bueno, como se pronuncie, son iris de 0.79. ¿Listo? ¿Qué nos decía esta tablita? Esta tablita nos decía para un iris bueno entre 2 y 3.5. Entonces, un iris bueno de 2 a 3.5 me arroja ¿qué? Me arroja, a ver, miremos. Un iris de 2 a 3.5, miren, por aquí. Un iris de 2 a 3.5, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Me está diciendo que un índice de serviciabilidad presente bueno tendría que estar entre 2.50 y 3. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, miren, ¿qué quiere decir? Que iris mayores a 5, lo que dijimos acá, iris mayores a 5 es malo. Y iris mayores a 5, que es malo, me da un índice de serviciabilidad presente de 2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el PCI llega a este umbral, al umbral de 2, de ahí para abajo, ¿qué quiere decir? O sea que el umbral mínimo, digámoslo aquí, en un pavimento, ¿cuál será, muchachos? Según las especificaciones, ¿cuál será el umbral de aquí de PCI? ¿Cuál será? Entonces el umbral aquí, el umbral ya abajo, el umbral para el cual usted ya necesita es reconstruir. Este umbral será un PCI de 2.0. Este PCI de 2.0 a mí me está diciendo que el IRI, y a partir de ese umbral de aquí para abajo, todo lo que esté por aquí, de aquí para abajo, quiere decir que ya me está requiriendo a mí ¿qué? De una reconstrucción. Miremos, miren, nuevamente aquí las tablas. Un IRI mayor de 5, que lo dijimos en esta tabla, un IRI mayor de 5 es malo. Un IRI mayor de 5 me da a mí un IPS o un PCI menor de 2 o de 2, ¿no es cierto? Me da un PCI menor de 2. Y este es el umbral a partir del cual todo lo que toque hacerle al pavimento es ¿qué, muchachos? Es reconstruirlo. Entonces, miren. Entonces, este es el umbral de reconstrucción. Aquí está. Este es el umbral de reconstrucción. Este es el umbral a partir del cual la obra ya no requiere más nada sino reconstruirlo. 2.0. Por encima de estos, ¿usted qué puede hacer? Puede reciclarlo, puede reforzarlo, puede restaurarlo o puede hacerle un mantenimiento rutinario. Pero por debajo de este umbral, ya todo lo demás es reconstrucción. Para PCI, menor de 2 y para IRI, mayor de 5. Para un IRI mayor de 5 metros por kilómetro. Entonces, miren, si ustedes tienen un IRI, si a ustedes en su ejercicio les da un IRI de 5 mayor o igual a 5 metros por kilómetro, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, reconstruirlo, ahí ya no le cabe nada. Ya no le cabe ni reciclado, ni refuerzo, ni nada de eso, sino reconstruirlo. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro? Entonces, ya vamos a acabar, lleguemos ahí a huellamiento. Entonces, rangos e índices de IRI, mire, menor a 2, buen estado, mantenimiento rutinario. De 2 a 4, regular estado, rehabilitación de mediana intensidad. De 4 a 5, regular a mal estado, rehabilitación inmediata del pavimento. Mayor a 5, trabajos importantes de rehabilitación. ¿Listo? Las especificaciones del INVIAS también nos dan unos valores mínimos, ¿listo? De IRI. Para pavimentos nuevos, dicen, por ejemplo, menores a 5. Miremos acá la tabla. Esta tabla de acá que es la del INVIAS. Entonces, miren, para pavimentos de construcción nueva y rehabilitados en espesores mayores a 10. Entonces, miren, dependiendo del tráfico, dependiendo del tránsito, pues me va a dar unos valores límites por debajo del
sí, por debajo del, no, más bien por encima del cual ya no se acepta el IRI, ¿no? ¿Listo? Ya no se acepta. Y para pavimentos rehabilitados con espesores menores a 10, por ejemplo, miremos para un tránsito liviano, ¿no es cierto? Tenemos 2.4, 3 y 3.5. En la próxima clase les explico qué quiere decir esto. Bueno, muchachos, creo que son las 4 ya. Bueno, la norma del IRI, terminamos este pedacito, la norma del IRI me dice que es las especificaciones, bueno, la especificación es la 450, ¿no es cierto? La especificación para recibir o no una obra en función del IRI. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando usted está haciendo una obra, el interventor tiene la obligación de chequear el IRI, sí, porque la obra puede ser nueva, pero si el IRI sobrepasa algunos valores límites especificados, que son estos, así la obra sea nueva, pues tendrá que mandarle a demoler eso y a repetir todo eso, o en el mejor de los casos, mandar a colocar una carpetica de mejoramiento de IRI, en el mejor de los casos. Entonces, el interventor está en la obligación, como les digo, muchachos, de chequear el IRI en la construcción nueva y ver hasta cuándo, hasta qué punto se recibe o no la obra de pavimentación. ¿Cómo se determina el IRI? El IRI está especificado en la norma del INVIAS E790. ¿Sí? Ahí habla de 3 métodos básicos que son, creo que está hablando, mira, aquí está, equipos de alto rendimiento, utilizar perfilómetros ópticos o perfilómetros láser. Eso dice la norma del INVIAS. ¿De acuerdo? La norma del INVIAS dice que esas son las opciones que aquí en Colombia se permite utilizar para la medición del IRI. Entonces dice la norma, si usted va a utilizar equipos de alto rendimiento, utilice perfilómetros láser, ¿sí? Ópticos, perdón, o perfilómetros láser. Y si va a utilizar nivel y equipos portátiles, que puede ser el dipstick que yo les decía, ¿no? El perfilómetro pivotante, el dipstick. Eso es lo que dice la norma, muchachos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí por ahora. ¿Qué nos falta, muchachos? Nos falta hablar de agüellamiento. Nos falta hablar de agüellamiento. No nos demoramos mucho. Nos falta hablar de textura. Ya hemos dicho muchas cosas de textura. Y nos falta hablar de esto, ¿no? De resistencia al deslizamiento. Nos faltan 3 temas. No son largos. Yo tengo que el viernes terminar esos 3 temitas. El tema de agüellamiento, ¿sí? El tema de agüellamiento, que es cortico. El tema de agüellamiento, el tema de textura y el tema de resistencia al deslizamiento. Y con eso terminamos la evaluación funcional. ¿Listo? Con eso terminamos la evaluación funcional. Y con eso creería que ya podemos plantear el tallercito para que ustedes lo hagan el 1 de enero. ¿Listo, muchachos? O el 25 de diciembre, cualquiera de esos 2 días. ¿Listo, joven Nicolás? ¿Preguntas? ¿Queda claro eso? Sí, está claro. Entonces, el viernes terminamos la unidad 4 y terminamos la unidad 5, que es cortica también. Eso, hablar de resistencia al deslizamiento, eso es muy cortico. Entonces, nos vemos el viernes, muchachos. Hasta luego, profe. Sí, grabó la clase, joven Nicolás. Bueno, señor. Entonces enviará, ¿vale? Sí. No, esta sí la grabó, sí, ¿no? Bueno. Yo la iba a grabar y otra vez me olvidé. Entonces me la envía, ¿vale? La envía, mejor dicho, la comparte. Listo, muchachos, nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge.